como parte de una serie. Es otra manera de decirlo, parte de una serie. Ahí están los que faltaban. Siguiente, no sé. ¿Parte de una serie, dice? De una serie. Voy a explicarme. Ahí están todos, parece ya. Espera un segundo para explicárselos a todos bien. Ya, parece que todos han entrado ahora. Entraron todos, ¿no? Y ahora sí podemos comenzar nuevamente con nuestro trabajo. Les decía yo que, a los que alcanzaron a llegar antes, que... Bien, les decía yo que la historia que les estaba contando, la del señor que tenía que contar a la gente que pasaba de uno a otro lado del puente y que siempre cometía el mismo error, que no contabilizaba a su pareja, tiene que ver con este tema, ¿no? Y lo que él quería era evitar reificar a su pareja. Consideraba que la quería demasiado como para incorporarla en una serie numérica. Esto es bien interesante porque tiene que ver de nuevo con la aceptación o no de esa implicación originaria de la que está hablando Axel Honneth. Cuando estamos implicados con alguien, ese alguien no es un objeto en el mundo como cualquier otro objeto del mundo, sino que es autor del mundo conmigo. Es parte de esa alianza básica de la que está hablando Adela Cortina también en Alianza y Contrato, ¿no? Esa alianza básica de los seres humanos que nos permite crear una perspectiva de mundo y a través de ella apoderarnos del mundo, ¿no? El lenguaje es ese instrumento fundamental con el cual los seres humanos, ¿no es cierto?, nos apropiamos del mundo, ¿no? Y esa acción es una acción siempre comunitaria, comunitaria. En otras palabras, los seres humanos implicados formamos comunidad. Formamos comunidad. Y por eso es que la frase más importante, digamos así, o una de las dos frases más importantes del Evangelio es, ¿cuál es? ¿Tienen formación cristiana ustedes o católica? ¿O cristiana en general? ¿Cuál es la frase más importante o una de las dos frases más importantes del Evangelio? Ama a los otros como a ti mismo. Exactamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a escribir acá. ¿Qué significa ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, significa reconoce tu implicación originaria. Pero claro, este mandato tiene un problema grave. ¿Cuál sería? Yo creo que primero sería identificar y reconocer el amor propio. Ya, es cierto, hay gente que no se ama mucho a sí misma y puede tener problemas para amar a otros y que intenta amarlos como se ama a sí misma. En otras palabras, son dos ideas muy conectadas. Adela Cortina dice que cuando amamos a alguien, realmente no lo hacemos por deuda o por deber. Lo hacemos, dice ella, que la expresión que ella ocupa es por abundancia del corazón. O sea, porque tenemos el suficiente amor como para amar a otro. De alguna manera, el amor por otro es una especie de desborde, ¿no? De exceso en el propio comportamiento y en la propia experiencia del mundo, ¿ya? Entonces, cuando estamos pensando así, este mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene un problema, porque asume la equivalencia de todos los prójimos. Ustedes saben que prójimo significa próximo. De ahí viene prójimo, próximo. Es la proximidad del otro la que Jesucristo está acá haciendo relevante. La proximidad del otro. Pero en el lenguaje de Jesucristo, en el lenguaje cristiano, todos los otros son igualmente próximos. O sea, valen tanto mi pareja como mis amigos como mis hijos como la gente que me vende el pan en la esquina, la gente que me vende el pan en la esquina, tanto como las personas con las cuales tomo la micro. Y así sucesivamente. Y la gente con la que tomo la micro vale tanto como la gente que vive al otro lado del planeta y a la que nunca voy a ver, escuchar ni conocer. Todos son igualmente prójimos. Entonces, si yo sé de alguien que está sufriendo al otro lado del planeta, yo debería partir corriendo a ayudarle al otro lado del planeta. Incluso arriesgando dejar, ¿no es cierto?, abandonados a mis hijos, mis amigos, mi pareja, etc.
Ese es el tema. Y ese tema es el tema de la comunidad universal. El cristianismo nos habla de una comunidad universal. Lo voy a escribir acá. Y curiosamente comparte esa idea con el comunismo. Los comunistas son básicamente cristianos secularizados. En otras palabras, el comunismo tomó el lenguaje del cristianismo y lo llevó, ¿no es cierto?, a la comprensión de la comunidad sin Dios. Sacó a Dios del juego, pero mantuvo la comunidad y mantuvo el mandato. Y el ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, la comunidad universal. Para el comunismo, para el cristianismo, la comunidad puede y debe ser universalizada. El problema de esto es que no nacemos en comunidades universales. Las comunidades humanas son siempre particulares, son todas singulares. Se nace en esta o en esta otra comunidad. Y las comunidades tienen entre sí grandes diferencias. Hablan distintas lenguas, tienen distintas costumbres. Reconocen como propios a algunos, no a todos, por definición de comunidad. La comunidad es siempre particularista. ¿Y por qué es particularista? Es densa. Y aquí empezamos a usar el lenguaje de un autor que es crucial para ir entendiendo lo que estamos hablando y el que vamos a leer más adelante. Michael Balzer, filósofo político estadounidense de origen judío alemán, que va a hablar de la distinción entre denso y tenue. Denso y tenue. Para Balzer la comunidad es densa. Densa significa que la comunidad tiene normas estrictas de convivencia. Para la comunidad, los temas éticos, estéticos y epistémicos, los temas éticos, estéticos y epistémicos son igualmente importantes. Estoy escribiendo en el chat, ¿eh? Son igualmente importantes. La comunidad está integrada ética, estética y epistémicamente. En otras palabras, la comunidad tiene una concepción de las cosas, una interpretación del universo que entraña un acervo de conocimiento. La comunidad conoce el universo de cierta manera y asume que esa es la manera de ser del universo. El universo es para la comunidad como ella lo conoce. Pero además la comunidad tiene un protocolo de comportamiento ético. Es decir, la comunidad entiende los vínculos de cierta manera y mandata a sus integrantes a comportarse de manera adecuada según los vínculos que establece. Y lo mismo los temas estéticos, los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la belleza, con lo que nos resulta agradable convivir, ¿no? En todos esos temas la comunidad tiene ideas fijas, precisas y exigentes. Que la comunidad sea densa y por tanto extremadamente exigente para sus integrantes significa que la comunidad es ética, estética y epistémicamente unitaria, homogénea. Pero la sociedad, a diferencia de la comunidad, no es homogénea. Ni en lo ético, ni en lo estético, ni en lo epistémico. En una misma sociedad pueden convivir diferentes ideas de la vida buena, diferentes ideas del bien y del mal. Voy a anotarlo acá. Diferentes ideas de la vida buena, del bien y del mal. Eso hay en una sociedad.
Hay diferentes ideas de la vida buena, del bien y del mal. Las comunidades, en cambio, tienen una idea de la vida buena, una idea del bien y del mal. Por tanto, en una misma sociedad conviven muchas comunidades. Cuando son sociedades complejas. ¿Ya? Hay muchas comunidades en una misma sociedad cuando esta sociedad es compleja. Y las sociedades democráticas contemporáneas, las sociedades democráticas contemporáneas son sociedades complejas. O sea, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad democrática compleja, tiene en su interior muchas comunidades. Dicho de otra forma, hay muchas maneras de entender y de vivir la vida, muchas maneras de entender y vivir lo que consideramos es una vida buena. Muchas ideas del bien y del mal. Y muchas de estas ideas son contrapuestas entre sí. Hay gente que considera estéticamente muy agradable comerse un asado con los amigos mientras se ve un partido de fútbol, por ejemplo. Y hay gente que considera detestable comer carne. Y hay gente que considera que la única carne que es detestable es la carne de cerdo, porque está reñida con sus propias ideas religiosas. Y otra gente que considera que el cerdo está muy bien, pero que no se puede comer carne de vaca, porque tiene otras ideas religiosas. Lo que trato de decirles es que las comunidades difieren entre sí en muchos aspectos, porque son densas y por lo mismo son muy exigentes. Pero, a pesar de esas tremendas diferencias que tienen entre sí, las comunidades pueden compartir los elementos elementales, los elementos más básicos de la vida en la misma sociedad. Porque la sociedad no se construye en base a ideas densas, sino que se construye en base a ideas tenues. ¿Qué significa que la sociedad se construye en base a ideas tenues? Significa que los elementos más básicos de cada comunidad que comparte la vida en esa sociedad son incorporados en las instituciones y en las leyes. Una sociedad democrática va a ser siempre pluralista desde el punto de vista ético, estético y epistémico. Lo voy a escribir acá. Sociedad democrática es ética, estética y epistémicamente pluralista. Es decir, es parte de la condición de la vida democrática el que exista pluralismo en temas éticos, estéticos y epistémicos. Es decir, que en la mayor parte de los temas éticos, estéticos y epistémicos podamos diferir y que no sea un problema diferir. Pero para que eso ocurra, tenemos que llegar a acuerdos básicos en esos mismos temas, básicos. Porque esos acuerdos básicos son los que organizan la ley y las instituciones. Incluso las costumbres elementales con las cuales compartimos la vida. Las elementales. Por ejemplo, nadie puede ser agredido cuando camina por la calle. Nadie puede ser asesinado sin una razón que lo justifique, por ejemplo, la defensa propia. Jocelyn me dice, claro, los derechos humanos. Los derechos humanos han sido propuestos como una norma elemental, como una forma de comunidad tenue. Pero todavía no están instalados en todas partes del mundo. Y de hecho, que prácticamente en ninguna parte están plenamente instalados. Están a medias instalados donde están instalados. O sea, todavía son utópicos. Son parte de la utopía con que la sociedad intenta organizarse como comunidad tenue. Y noten ustedes que si la sociedad logra instalarse como comunidad tenue, entonces otras comunidades densas van a poder convivir entre sí. Porque esa condición tenue de la comunidad básica que organiza la vida social es la que permite que la condición densa de la vida en la que somos socializados
sea posible cuando hay otras formas densas que también forman parte de esa misma sociedad. Me explico. Puede que en un grupo, en una sociedad, en una comunidad católica, por ejemplo, existan grupos como, no sé, pues los legionarios de Cristo, los Opus Dei, y consideran que la homosexualidad es una perversión. Y por tanto, no solamente debiese ser prohibida, a lo mejor jurídicamente, sino que además, querámoslo o no, va a ser castigada cuando esas personas mueran y tengan que irse al cielo o al infierno. Porque el homosexual activo, ¿no es cierto?, fue un pecador grave, por tanto debe ser castigado en términos religiosos. Bien, esa manera de pensar vale para esa comunidad, no vale para la sociedad entera. En una sociedad democrática, ¿no es cierto?, no se puede legislar conforme al pensamiento religioso de esas personas. Pero se puede legislar de un modo que respete ese pensamiento religioso. O sea, si una familia católica legionaria de Cristo le enseña a sus hijos eso, el Estado no se puede meter y decirle eso no se le puede enseñar al niño. Eso no se le puede decir. Hay que dejar que socialicen a sus hijos en esas creencias. ¿Se entiende? Como también se puede dejar que otra familia socialice a sus hijos en las creencias opuestas. O sea, que los papás de otra familia les digan a sus hijos, pensar así es ser homofóbico. Y eso es una muy mala idea. Otra familia puede criar a sus hijos, ¿no es cierto?, en otra comunidad donde se piensa que las mujeres deben dedicarse más que nada o solo al trabajo doméstico, a embarazarse y a criar niños. En cambio, en una comunidad distinta de esa, a lo mejor la enseñanza va a ser opuesta, va a ser posterga tu maternidad si es que es necesario con tal de que tengas una profesión y puedas ganarte la vida sola. Bien, esas maneras distintas de entender la vida forman parte de las concepciones densas de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es ético y lo que no es, lo que es estético y lo que no es estético, lo que es epistémicamente correcto y lo que no es epistémicamente correcto. ¿Ya? Esas maneras de entender la vida compiten entre sí y se diferencian dentro de la misma sociedad tenue. Pero respecto de la sociedad tienen que compartir ciertas concepciones básicas que son las que están presentes en el ordenamiento jurídico y las instituciones, porque si no lo hacen, esas comunidades quedan fuera de la vida social. Supongamos que surge una comunidad que es partidaria de tener una monarquía, no una democracia. Mientras solamente sea un sistema de creencias, la democracia va a respetar eso. Y esas personas van a poder decir públicamente que preferirían tener un monarca antes que tener un presidente de la República. Pero si esas personas empiezan a trabajar y a conspirar para reemplazar al presidente de la República por un monarca, entonces van a ser combatidas por la sociedad. Y porque en ese momento se ponen fuera de la ley y fuera de la institucionalidad. Van a ser expulsadas de la vida social normal. ¿Se entiende? Ese es el punto. Una sociedad democrática, por ejemplo, puede aceptar que alguien prefiera tener un gobierno autoritario, una dictadura, pero no puede aceptar que trabaje para construir una dictadura y reemplazar la democracia. Eso no. En ese momento esa persona se pone en el lugar del enemigo. Y cuando eso ocurre, entonces va a ser combatida por los demócratas. ¿Está más claro? Bien. Es bien importante este tema, porque algunas comunidades densas intentan muchas veces controlar la vida social común. Intentan que sus propias normas densas sean parte del ordenamiento jurídico y las instituciones. Y voy a poner un ejemplo súper concreto que tiene que ver con lo que hablaba al comienzo sobre los cristianos y los comunistas, respecto a la idea de comunidad universal. Cuando llegó al Parlamento, Camila Vallejo hizo una propuesta de proyecto. Propuso al Parlamento que se modificara el modo en que se inician las sesiones parlamentarias. Ustedes saben que toda sesión parlamentaria se inicia tradicionalmente en Chile con la expresión en nombre de Dios se abre la sesión. Y después el presidente de la Cámara toca la campanilla. En nombre de Dios se abre la sesión. Y lo mismo entiendo que se repite luego en las sesiones de las comisiones de trabajo.
En nombre de Dios se abre la sesión. Camila Vallejo dijo, voy a presentar un proyecto, presentó de hecho un proyecto, para que esas palabras se modificaran. Y que en vez de decir en nombre de Dios se abre la sesión, se dijera en nombre del pueblo se abre la sesión. Ella dijo, puede ser el pueblo, puede ser la ciudadanía, como ustedes quieran, pero Dios no. ¿Por qué Dios no? No porque alguien no pueda creer en Dios, sino porque las creencias en Dios son privadas. Uno tiene todo el derecho a creer en Dios, pero en el Parlamento uno legisla a nombre del pueblo, no a nombre de Dios. Porque quien le da a uno el poder para legislar es el pueblo, no es Dios. Y si alguien va a legislar en nombre de Dios, entonces va a introducir creencias religiosas en sus decisiones y se va a saltar el mandato popular que le llevó al Parlamento. O sea, alguien puede decir, como ha pasado muchas veces con los parlamentarios en Chile, yo no voy a legislar, por ejemplo, en favor del aborto porque mis creencias religiosas me lo prohíben. O no voy a legislar en favor de la pena de muerte porque mis creencias religiosas me lo prohíben. Camila Vallejo dijo, puede plantear eso mismo, pero sin fundamentarlo en sus creencias religiosas. Tiene que haber una razón que tenga que ver con la política, no con la religión. Puede decir, creo que la pena de muerte es mala para la democracia. O creo que el aborto es una medida poco democrática o éticamente reñida con nuestra comunidad tenue. Pero no puede decir, mis creencias religiosas me lo prohíben. Cuando dijo eso Camila Vallejo, que me pareció tremendamente racional, lo que estaba diciendo tremendamente cuerdo, se produjo un escándalo en Chile. Un escándalo espantoso así, ¿no? Y la persona que más se escandalizó fue el senador Andrés Saldívar, de la Democracia Cristiana, que hoy día es nada menos que el administrador del Congreso. Ya dejó de ser senador hace mucho tiempo, pero ahora está contratado por el Congreso como administrador. Bueno, Andrés Saldívar llegó a decir, que a mí me sorprendió mucho, llegó a decir que el proyecto de Camila Vallejos era parte de una persecución religiosa. Esto es muy interesante porque significa que Andrés Saldívar efectivamente se consideraba que sus creencias religiosas podían formar parte, él lo piensa así, formar parte de las instituciones y la ley. Y los que no piensan religiosamente como él tenían que tragárselo, porque él piensa que sus creencias religiosas son parte del universo y no son una perspectiva, entre otras posibles, sobre ese universo. ¿Se entiende? El planteamiento de Andrés Saldívar es una forma reificada de entender la realidad. Y por lo mismo, entonces, justifica la imposición de sus propias creencias les quita derechos, los derechos que él tiene a actuar dentro de esa institucionalidad y dentro de esa legislación. Camila Vallejo, para contestarle, dijo que ella respetaba sus creencias religiosas, que lo que ella proponía no pretendía combatir, ni mucho menos las creencias de nadie. Pero con las mismas razones y con la misma fuerza que ella respetaba las creencias religiosas de Andrés Saldívar, le pedía a Andrés Saldívar y a los que pensaban como él que respetaban las de ella, que eran distintas a las suyas. Y esa es la cuestión de fondo en este asunto. Las comunidades densas, por lo general, justifican sus creencias de manera reificada. Y cuando eso lo proyectan sobre las instituciones y las leyes, lo que hacen es generar un mundo encantado para todos. Y un mundo encantado sobre la base de su propio sistema de creencias, que no respeta la diversidad de creencias que pueden convivir en la misma sociedad, que no respeta el pluralismo comunitario que toda sociedad democrática, en principio, debiese respetar. Voy a hacer la conexión ahora entonces con un par de conceptos del texto de Jorge Gysi, que me interesa también que vayan viendo cómo se va integrando en esta conversación que vamos teniendo. Jorge Gysi nos habla, ¿no es cierto?, de la conquista de América y sus consecuencias en el presente de los latinoamericanos. Y dice muchas cosas en el texto. Entre otras cosas nos dice que la guerra de la conquista se transformó en un trauma en la experiencia vital de Latinoamérica. Y ese trauma se traduce fundamentalmente en dos ideas que yo creo que son las más importantes del texto, a pesar de todo el detalle complejo que el texto tiene. Una de esas ideas es lo que Gysi va a llamar la superposición
de clases, razas, hoy día vamos a decir fenotipos, voy a explicar también por qué, y culturas. Superposición de clases, razas o fenotipos y culturas entre los pueblos latinoamericanos. Lo que aquí se nos dice es que la conquista de América se expresó luego en el periodo colonial como la cultura hacendal, la cultura de la hacienda latinoamericana. Y luego, ¿no es cierto?, cuando se produce la independencia de España, los reinos que había en América se transforman en repúblicas, ¿no? Y esas repúblicas todavía mantienen, yo diría que hasta el día de hoy en buena medida también lo mantienen, esta superposición de clases, razas y culturas. ¿Por qué? Porque cuando llegan los españoles a América, la reina de España les asigna territorios. Entre otras cosas, les asigna territorios, algunos de ellos gigantescos, territorios que eran, no sé, pues, como una provincia entera de Chile o una región entera de Chile, ¿no? Territorios en donde había muchos pueblos viviendo. Y lo que hace la reina de España es encomendarles que se hagan cargo de la evangelización de esos pueblos. Y por eso es que en la conquista de América, el conquistador pasa a ser al mismo tiempo padre y patrón. Padre y patrón. ¿Qué significa padre y patrón? Significa que, por una parte, es la persona que cuida, ¿no es cierto?, a aquellos que les fueron encomendados. El encomendero es aquel que recibió una encomienda, es decir, la reina le encomendó que hiciera cargo de este pueblo que vivía en su tierra. De hecho, la reina le dice que se hagan cargo de todos aquellos que viven en las tierras que ella les está traspasando. Bien, el conquistador es padre de esa gente y además patrón, o sea, es jefe, es el que manda. Y entre mandar y cuidar no hace muchas diferencias. Es decir, el patrón puede considerar que parte del cuidado paterno consiste en evangelizar. Y puede considerar como patrón que si esa evangelización resulta fallida, ¿no es cierto?, y los nativos no quieren abandonar sus creencias religiosas precolombinas, entonces el patrón los puede castigar hasta la muerte. Como de hecho pasaba. Y en la práctica ni siquiera ocurría de este modo, sino que simplemente los conquistadores justificaban las matanzas y abusos con los pueblos indígenas en esta idea, ¿no es cierto?, de que ellos estaban llamados a evangelizarlos. Por eso es que cada vez que había una carga, ¿no es cierto?, a caballo sobre los pueblos nativos de América, los españoles gritaban, ¿no es cierto?, Santiago, y a ellos. Santiago era una invocación al apóstol Santiago, que era el apóstol que los apoyaba en sus empresas guerreras. Santiago era el apóstol de la guerra. Así que Santiago y a ellos era, invocamos al apóstol Santiago, ¿no es cierto?, a San Santiago para que nos apoye en esta guerra contra los nativos americanos. Y luego de eso, bueno, podían hacer cualquier cosa. Asesinar, ¿no es cierto?, herir, apresar, esclavizar, lo que a ellos les pareciera adecuado hacer, ¿no? Bien, en ese contexto se produce entonces la organización de la sociedad y cultura latinoamericana. Es el resultado de una guerra en la que hubo vencedores y vencidos. Y eso implicó entonces que los españoles y sus descendientes directos se quedaran con todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder militar. Y con ese poder político, económico y militar, también religioso, impusieron entonces a los latinoamericanos una manera de entender el mundo en la que ellos tenían todos los privilegios. Y los indígenas que habían sido vencidos, los pueblos precolombinos, quedaban, ¿no es cierto?, en situación de extrema esclavitud. De hecho, edificaron las catedrales, ¿no es cierto?, católicas sobre las pirámides, tanto en el Perú como en México, ¿no? O sea, en lo que fue el imperio inca primero y lo que fue el imperio azteca luego, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Destruyeron las grandes pirámides, ¿no es cierto?, precolombinas para instalar las catedrales católicas. Y en ese sentido hicieron un gesto muy claro de imposición de una forma de vida específica, que tenía una cultura particular, un poder político también con una forma específica y un poder económico
que pasaba a ser plenamente suyo sobre el territorio y los bienes que había en Latinoamérica, ¿no? Había 3 imperios en Latinoamérica, no nos olvidemos de eso. Latinoamérica era un continente complejo, con muchos pueblos, muchas lenguas, muchas culturas, que además tenía 3 imperios organizados, ¿no? El azteca, el inca y el maya, en Centroamérica. Y sobre esos 3 imperios actuó la conquista española primero y la conquista europea y norteamericana después, ¿no es cierto?, con los siglos que vinieron, ¿no? Así que Latinoamérica ha sido un continente en donde la imposición de una cierta cosmovisión fue la tónica desde la llegada de Colón en adelante, ¿no? Bien, ¿qué se impuso a los pueblos precolombinos? Bueno, se impuso la raza, el fenotipo, digamos, blanco como un ser superior. Se impuso la cultura europea como una cultura superior. Y se impuso el poder económico y político también como algo que era propio de los grupos con fenotipo y cultura europea. Así que los grupos gobernantes en Latinoamérica siempre fueron, y han sido hasta desde la llegada de Colón en adelante, ¿no es cierto?, y la conquista y el triunfo de Europa en la conquista de América, siempre fueron, y hasta el día de hoy, propios de los herederos de los conquistadores. O sea, las clases o los estratos más acomodados son más blancos en América Latina. Tienen más poder político y económico y tienen un vínculo más estrecho con la cultura europea. Y en la medida que se va descendiendo en la pirámide socioeconómica, se va llegando a una condición más cercana a lo que era el mundo indígena. Con un fenotipo más oscuro, pensemos que además se agregaron después los esclavos africanos, que también fueron esclavizados, también fueron relegados a las zonas más marginales de la vida social y económica. Un fenotipo más oscuro, una condición de clase empobrecida, sin poder político y económico sobre grandes capitales, ni grandes recursos, ¿no es cierto?, naturales, y con una cultura mucho más cercana al mundo indígena y al mundo afroamericano. ¿Ya? Eso significó entonces que además la interpretación que los americanos hicieron del mundo estuvo marcada por esta jerarquización. Y para entender eso, Jorge Giese acuña el concepto central del texto, que sería ¿cuál? Si es que alguien lo leyó. ¿Cuál sería el concepto central del texto de Jorge Giese? ¿Será el tema de la esclavitud de la sociedad contemporánea? No diría que sea el concepto central. ¿El desconocimiento? No. Hay un concepto que es la cuña, que es una creación de Jorge Giese, que yo encuentro que es un concepto muy genial. Nadie más ha acuñado para entender esto un concepto tan claro como ese. Es el concepto de etnocentrismo alienado. Ahí está, etnocentrismo alienado. ¿Qué significa etnocentrismo? ¿Quién sabe qué significa etnocentrismo? Yo entiendo que es creer que el centro de la cultura, de la cosmovisión, está en uno. Es lo que uno plantea. Exactamente. Pero pensado en términos étnicos, es decir, en términos de un colectivo. En primera persona plural, no singular, sino sería egocentrismo, ¿no? Entonces es primera persona, es la primera persona de un colectivo, la que es etnocéntrica. Nosotros, los chilenos, por ejemplo, somos mejores para el fútbol que los peruanos. ¿Se entiende? Nosotros los chilenos somos mejores. Es decir, es una especie de chauvinismo social, ¿cierto? El chauvinismo siempre es colectivo. Etnocentrismo viene de etnia. Y etnia es la unidad de raza y cultura. Pero hoy día llamamos etnia solo a la cultura, la sociedad con una cultura compartida.
Porque la idea de raza se desprestigió en estos años. Desde que Giese escribió ese texto en adelante, poco a poco se fue desprestigiando la noción de raza en la ciencia social hasta el punto que ya nadie la usa. Es en cierto modo una vergüenza usar la noción de raza. ¿Por qué? Porque raza está indefectiblemente conectada con racismo. Y eso lo vio las ciencias sociales posteriores, después de los años 80. Se fueron dando cuenta hasta qué punto raza era una concepción que no podía escapar de su racismo originario. ¿Por qué? Porque raza viene de ratio. Ratio, que es una palabra latina que usaban los romanos en las ferias romanas. La ratio era el nombre de una caja de madera. La ratio es una caja de madera para el Imperio Romano y se mantuvo el nombre después en la Edad Media. En las ferias medievales también se hablaba de la ratio. Cuando uno iba a comprar a la feria, ¿no es cierto? Voy a comprar papas, uno podía pedir una ratio de papas. Como no tenían pesas para medir un kilo de papas, entonces uno en vez de pedir un kilo pedía una ratio, que era llenar con papas la caja de madera. Le llenaban con papas y le echaban a uno las papas de la caja después en una bolsa y lo se llevaba para la casa. Entonces uno pagaba, no sé, pues, lucas por una ratio de papas. Y después si además quiero 2 ratios de naranjas. Entonces después uno pagaba, no sé, pues, luca y media por 2 ratios de naranjas. Le echaban una caja y media en la bolsa y se la llevaba uno para la casa. Eso era ratio. Con el tiempo, ratio significó medida. Pasó a ser sinónimo de medida. Y derivó tanto en raza como en razón. Ratio y medida. Raza, razón, son palabras que derivan de ratio. Razonamiento también. Raciocinio. Son todas palabras que derivan de medida. Por lo tanto, la idea de raza está conectada desde el principio con la idea de medir. Tener una raza es ser medido. Tener una raza es ser medido. Y en un mundo racista va a haber personas que van a ser medidas positivamente o van a ser medidas negativamente con la palabra raza. Por eso es que con el tiempo, el lenguaje de las ciencias sociales se empezó a hablar de racialización. Racialización. Hoy día se dice que hay personas que están racializadas y otras no. Por ejemplo, en un mundo racista blanco, que es el mundo hegemónico hoy día, ¿no es cierto?, en el planeta, las personas más oscuras están racializadas. En cambio, las blancas no. Un hombre blanco es un hombre simplemente. En cambio, un hombre negro debe ser nombrado así. ¿Se entiende? Es decir, la raza viene siendo una especie de complemento de otra condición. Y es un complemento que, por lo general, dentro de un universo racista, implica un detrimento, un estigma. Afecta para mal, no para bien. ¿Se entiende? Como la película, no sé si alguno de ustedes vio una película famosa que ganó el Oscar, que se llama Adivina quién viene a cenar. Muy antigua. Un actor negro que se llama Sidney Poitier. Bueno, la historia es muy simple, pero es la historia de una pareja que la hija llama por teléfono a sus papás. Ella está en otra ciudad, le dice, papás, quiero presentarles a mi novio. Y los papás le dicen, pero qué bien, por fin nos presentan a tu novio. Sí, le dice, porque ¿saben qué? Me quiero casar con él. Y él quiere conocerlos antes de que nos casemos y queremos organizar con ustedes nuestro matrimonio. Y los papás dicen, ya, pero ¿cuándo viene? Llego mañana, le dice la hija. Tomo un avión y llego mañana, ¿no es cierto?, a la ciudad en que ustedes están. Ya le dicen los papás, vénganse a cenar entonces mañana en la noche. Ya, nosotros llegamos mañana en la noche. Y llegan al día siguiente a la casa de los papás y los papás tienen organizada la cena. Llegan en la puerta y ven que el novio es negro. Pero los papás, eso no era una posibilidad siquiera.
no está dentro de su imaginación, no era una alternativa posible. Cuando ven que el negro no puede entender, le dicen, hija, ¿y tu novio no vino? Pero él es mi novio, le dice, se llama no sé cuánto. Y el tipo lo saluda, muy simpático, además el tipo era abogado, y un abogado muy exitoso. Los papás no podían asociar un hombre negro en Estados Unidos en esa época con un hombre exitoso. Entonces, que fuera abogado y que fuera exitoso, que era algo que la hija les había contado por teléfono, era algo que obviamente significaba que no podía ser negro. Por ningún motivo podía ser negro. Como tampoco podía ser negro solamente el hecho de que fuera por de su hija. Eso ya invalidaba esa posibilidad. Cuando ella llega con un hombre negro, bueno, toda la película trata de cómo van conversando con él y cómo poco a poco van aceptando la posibilidad de que su hija se case con un hombre negro. En una sociedad que todavía era muy racista, pero que sus leyes ya habían empezado a aceptar que los negros se incorporaran en todos los planos de la vida social, ¿no? Digo esto para que se entienda esta idea, ¿no es cierto?, de cómo la raza y la medida resultan totalmente incompatibles con la sociedad democrática, ¿no? Y es por eso que las ciencias sociales han ido desechándola, ¿no es cierto?, y separándola, digamos así, del lenguaje que se emplea para hablar del fenotipo. Por eso hoy día podemos decir fenotipo, o sea, tiene un aspecto de tal o cual tipo, pero eso no implica raza. Entre otras cosas porque además la idea de raza es un error teórico grave. Es un error teórico grave. Y la manera más clara de entender eso es una pregunta. Si una mujer finlandesa tiene hijos con un hombre nigeriano, creo que se los conté yo, ¿no es cierto? Y esos hijos son mellizos, viene la pregunta obvia. Si los hijos nacen con fenotipos distintos, uno pareció a la mamá y otro pareció al papá, ¿son de la misma raza o son de raza diferente? El prejuicio racista que dio origen a la idea de raza diría que son de la misma raza, pero no calza con el fenotipo. Entonces puse ahí una explosión, una contradicción básica que demuestra que el concepto está muy mal construido, fue mal pensado desde el comienzo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando allí se dice etnocentrismo alienado, lo que él está diciendo es que los latinoamericanos somos etnocéntricos, pero de una etnia que no es la nuestra, que es una etnia ajena. Alienado significa eso, ajeno, extranjero, distinto a nosotros. Cuando decimos, por ejemplo, es un alienado para decir que está loco, alienado se usa como sinónimo de loco, lo que estamos diciendo es que es completamente diferente a nosotros. En 15 minutos más se acaba la llamada, así que terminamos ahora la clase en 5 minutos, ¿ya? Decía yo que alienado entonces significa otro, ajeno. Etnocentrismo alienado significa etnocentrismo de otro. No significa eso que las características europeas no sean nuestras, ¿ah? Y se nos está diciendo eso, nos está diciendo que no seamos en alguna medida europeos. Lo somos también. Tenemos genes que compartimos con los europeos. Tenemos muchos rasgos culturales que compartimos con los europeos. Y tenemos una condición socioeconómica que en muchos casos también equivale a los europeos. Pero no somos europeos, somos latinoamericanos. En ese sentido somos seres mestizos, que además de europeos, somos también precolombinos, y somos africanos, y somos de todos los pueblos que han ido construyendo, tanto la condición genética como la condición cultural y socioeconómica de los pueblos latinoamericanos. Así que cuando nos miramos con los ojos de los europeos, nos pasan dos cosas terribles. Primero, quedamos como europeos de segundo orden, porque somos menos blancos que los europeos, menos cercanos a la cultura europea que los europeos que viven en Europa, ¿no es cierto? Y tenemos una condición socioeconómica distinta en muchos aspectos de los mismos europeos. Así que somos como europeos pobres, europeos del tercer mundo. Entonces, mirarnos con ojos europeos es mirarnos despectivamente, autopercibirnos despectivamente. Pero además significa negar nuestro otro lado, negar nuestra condición indígena, negar nuestra condición mestiza, negar nuestra condición africana, que han sido todos los otros componentes de la vida social latinoamericana y de la identidad latinoamericana. Así que el etnocentrismo alienado es un drama para la cultura latinoamericana y para la sociedad latinoamericana, y desde el punto de vista psicológico es un problema social grave, ¿no? Es un problema que nos lleva a la autoestigmatización. Autoestigmatización, ¿ya? Bien,
Este componente histórico que yo quería tocar con Jorge Gysi va a ser parte también de nuestra conversación sobre la definición de violencia y problemas sociales, y por tanto vamos a tener que irlo conectando poco a poco con el tema de la reivindicación, el tema, ¿no es cierto?, del menosprecio. De hecho, nos sentimos alienados una forma de auto-menosprecio y también de menosprecio del otro. Y las distinciones de Nancy Fraser, ¿no es cierto?, igualdad de estatus y paridad participativa. Ya vamos a hablar de todas esas cosas en lo que viene. Por ahora yo quisiera solamente agregar lo siguiente: la próxima semana tenemos prueba, ¿ya? Y tenemos que tenerla porque el calendario de notas es fijo y yo no alcanzo a corregir en el poco rato que me queda desde la clase que le hago, y las 12 de la noche no alcanzo a corregir las pruebas, entonces tengo que hacerlas la semana anterior. La prueba que vamos a hacer la voy a llevar yo impresa, y es una prueba en que ustedes van a trabajar con apuntes. O sea, pueden usar las lecturas, las pueden tener ahí en la mano, pueden tener los apuntes de clase en la mano, las diapositivas, si quieren tenerlas impresas. No pueden ocupar medios electrónicos, porque no pueden hacer preguntas, digamos, hacia expertos. No pueden llamar a Jonet y preguntarle cómo entiende la reivindicación, ni pueden conversar con Adela Cortina o con Nancy Fraser, pero pueden usar sus apuntes. Y en algún momento de la prueba yo voy a dejar que conversen con sus compañeros de curso también. ¿Ya? La prueba va a tener varios momentos distintos. Van a tener un momento en silencio en que van a poder leer las preguntas y ver cómo las contestarían sin apuntes. Después van a poder sacar los apuntes y finalmente, cuando ya tengan su prueba respondida, al menos en principio, van a poder conversarla y discutirla con sus compañeros. Pero las respuestas las van a poner igual cada uno de ustedes en su propia prueba. No va a ser sencilla la prueba. Es una prueba más bien de solución de problemas. Por eso es que pueden usar todos estos recursos para construirla. Lo que importa es que la piensen como una opinión. La prueba en el fondo es una opinión respecto a las cosas que se preguntan. En la parte de los temas, la prueba va a ser objetiva, pero también tiene una parte en que van a tener que también escribir. Lo que van a escribir es simplemente justificar algunas de sus respuestas por escrito, ¿ya? En un texto corto de no más de un párrafo. Jocelyn. Quería preguntar, profesor, ¿cuáles serían entonces los dos textos, el de Gysi y...? Todos, los de control de lectura también. Clemente, Foucault, Girard, Fraser y Gysi. El que no entra es el de Sonia Montesinos, porque no hemos hablado todavía de ella. ¿Ya? O sea, que entra de Gysi hacia atrás. Gysi, Fraser, Girard, Foucault, Clemente. Y todo lo que hemos dicho en clase. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Sí, yo tengo otra. Profesor, ¿en qué horario vamos a hacer la prueba? Toda la horario. Ya. O sea, entre 7 y 10 y media. Yo creo, no, es que en realidad la prueba va a ser más corta, yo creo. Yo creo que van a alcanzar a completarla antes de las 10 y media. O sea, yo diría que puede que dure 2 horas. Vamos a ver cuánto dura. Pero si alguien quiere quedarse hasta las 10:55, puede. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? Ya está. Bien, pues. Yo creo que para la prueba un consejo. Vayan, o sea, estudien tratando de entender las clases, entender la materia, entender los textos, ¿ya? Y créanse. Es importante que se crean en su comprensión de lo que estamos conversando. Si pueden además estudiar en grupo, mucho mejor. O sea, que lean los textos y después los conversen, eso es lo mejor para esta prueba. Y conversen las dudas. O sea, mira, me quedan dudas en esto, a mí me quedan dudas en esto otro. En la medida que uno conversa las dudas, entiende mejor. Yo diría que la clave para la prueba es comprender la materia. Y después saber aplicarla. Y para saber aplicarla, lo mejor es comprenderla bien. No hay que memorizar, porque por eso van a tener los textos ahí mismo, van a tener las diapositivas ahí mismo, la materia disponible. Y voy a subir los PPT que todavía, con los que estamos trabajando ahora. Este que hemos visto hoy día en parte y otros más que íbamos a ver, pero que no hemos visto todavía, pero que vamos a empezar a trabajar, porque es del texto de Jorge Gysi y el texto y la idea de Sonia Montesinos. ¿Ya? Para que los tengan ya disponibles y puedan empezar a mirarlos.
Eso. Si tienen dudas en algún momento y quieren preguntarme algo antes de la prueba, háganlo por correo. ¿Ya? Eso. Bien, pues, que estén muy bien. Gracias por haber estado en esta clase atormentada por la tecnología. Gracias, Ya, profesor, profe. gracias. Lo seguimos a todos lados, profe, ¿eh? ¿Se da cuenta, no? Así vi, le agradezco mucho. Chaito. Chao.